Bueno amigos, en este video vamos a hablar de los nodos del karma en el eje Leo-Acuario. Entonces vamos a hablar un poquito de cuál es esa dinámica Leo-Acuario. Luego hablamos de los nodos, si lo tienes en nodo norte o nodo sur, dependiendo el que tengas. Y luego hablamos de qué significa esto en las casas astrológicas. Bueno, el eje Leo-Acuario, al igual, es el eje de la creatividad, del liderazgo, y al igual que el eje Aries y Libra, que es el eje de las relaciones, al igual que el eje de Tauro y Escorpión, que es el eje del valor, y al igual que el eje de Cáncer Capricornio, que es el eje de las estructuras, pues Leo y Acuario es el eje de la creatividad. Cuando hablamos de la creatividad de Leo, hablamos de una creatividad mucho más sensible, porque es que el signo anterior a Leo es Cáncer, el que rige las estructuras emocionales. Es una especie como de bolsa o barriguita de fecundación donde fecundamos todas nuestras ideas, donde se fecunda el bebé. En cambio en Leo es donde parimos y damos a luz ese bebé tan sensible que puede ser tu empresa personal, una obra creativa, un libro, puede ser el estreno de una obra de teatro. Entonces en Leo damos a luz lo que estamos creando de manera escondida en esa bolsita de agua sensible que es Cáncer. Entonces por eso Leo se ve desde una creatividad sensible. Si revisamos Acuario, el signo que antecede a Acuario es Capricornio, y Capricornio hace referencia a la construcción. Entonces en Acuario vemos es una creatividad mucho más técnica, que viene a generar soluciones innovadoras, futuristas, tecnológicas. Entonces ese es el tipo de creatividad acuariana, una creatividad técnica, mientras en Leo es una creatividad más sensible. Por eso Leo rige a los artistas, a los famosos, a los músicos, a las actrices, a los actores, a los políticos. El político tiene que echar su discurso de una manera sensible. Entonces todo eso se cuaja en el signo anterior, en Cáncer, que es la bolsita donde se esconden y van creciendo las ideas, y en Leo damos a luz esas ideas creativas. Lo mismo en Acuario, el signo que antecede es Capricornio, un signo de tierra que nos habla de las estructuras físicas y materiales. Entonces es como ese laboratorio, como ese laboratorio científico, ese taller de construcción donde nos encerramos y en soledad, en esa soledad saturnina capricorniana, empezamos a construir creativamente esa idea, ese pensamiento, para luego en Acuario sacarlo a la luz y dárselo a la humanidad, derramar los dones. Acuario es el que derrama los dones, el que bota todo el conocimiento, lo esparce a toda la comunidad. No es egoísta, no se lo queda para sí mismo, lo comparte. Entonces en Acuario vemos esa creatividad técnica, innovadora, tecnológica. Y en Leo es una creatividad mucho más sensible, más agua. La creatividad de Leo es una creatividad que refuerza el ego, refuerza la vanidad propia, el orgullo propio, la dignidad, el honor. Es muy una creatividad para brillar uno desde el corazón, para decir yo soy esto, yo soy lo que soy, yo soy mucho desde el corazón, para brillar como un sol desde tu propia persona. Entonces ahí el personalismo, por decir, es muy importante en esa creatividad,
Por ejemplo, hay personas que nombran a sus hijos como se llaman ellos mismos. Por ejemplo, si se llaman Pablo, nombran a su hijo también Pablo, le ponen su mismo nombre. O si se llaman María, le ponen también a su hija María. Esa es una manera de reflejar en mis creaciones mi propio orgullo. O por ejemplo, ponen una empresa o negocio personal y le ponen su propio nombre. La persona se llama Verónica y le pone a su empresa Supermercado Verónica, por ejemplo. O bueno, hay muchos ejemplos, por ejemplo, de obras personales, de libros, de cosas donde se ve reflejado mucho el ego de la persona. Para algunas personas es feo, está mal, es de mal gusto, lo que sea, pero para otras personas sencillamente es su dignidad, su honor que se ve ahí reflejado. En cambio, en Acuario, la creatividad refuerza un sentido o un ideal de un grupo o proyecto colectivo. La creatividad de Acuario se construye en equipo. Entonces, al momento de nombrar nuestra obra creativa, pues tenemos en cuenta es el ideal de grupo. Entonces no somos como tan personalistas, no es tanto el ego o el honor o la dignidad propia, sino es el ideal de grupo. Un ejemplo sería que una comunidad a la que le gusta la ecología y la naturaleza nombra un restaurante comunal como el restaurante Pachamama. Bueno, ese puede ser un ejemplo. Otro ejemplo sería como que todos como humanidad, digamos diferentes científicos, diferentes países se reúnen en un laboratorio y encuentran la cura para el COVID-19. Esa vacuna tendría un nombre que reuniera como todas las naciones, como que le ponen un nombre, no sé, algo relativo a la tierra, solución para la humanidad, algo así. Podría ser la vacuna nombrada de esa manera. Son solo ejemplos, pero es para que me entiendan cómo la creatividad desde Acuario es una creatividad más que refuerza el sentido de grupo, el ideal del grupo, el ideal de ese colectivo, de esos amigos, de esa comunidad. En cambio, en Leo refuerza más es el yo personal. En Leo vemos el liderazgo. Es ese sentido de liderazgo, de autoridad, de jerarquía, de mando. En Leo podemos delegar funciones, porque Leo tiene la capacidad de entender el corazón de cada uno y ver en cada persona sus talentos, para qué es bueno, y se le facilita ordenar, mandar, dictar. Entonces ahí vemos la autoridad, la jerarquía, los jefes, los reyes, los presidentes, los primeros ministros y los dictadores. Aquí están en Leo, son esos gerentes por naturaleza, esos administradores del mundo, son los líderes. Una persona que tenga mucho Leo en su carta natal, no solamente el Sol, sino que tenga mucho Leo, muchos planetas en Leo, es una persona que es muy buena para el liderazgo. Se destacaría en la política o gerenciando ya sea su propia empresa o la empresa de otro, pero siempre gerenciando, liderando, llevando el mando. Sería quien lleve el mando del grupo de amigos o del grupo familiar, de donde se mueva, siempre va a ser un líder. Esa es la característica, el sentido leonino. En cambio, en Acuario, el sentido acuariano no es el de líder, es el de seguidor. Estamos viendo las dos caras de una misma moneda. En Leo somos líderes y en Acuario somos seguidores. Nos mimetizamos dentro de la masa. Hacemos parte del club de fans de Shakira, de Thalía, de Paulina Rubio y qué sé yo. Sí, somos unos seguidores, hacemos parte de esa masa, de esa colectividad. Quedamos ahí escondidos en medio de toda esa masa de seguidores.
somos los seguidores de Twitter de Barack Obama o de Donald Trump. Ahí estamos, como seguidores. Somos uno más de esa masa, de esa comunidad. El eje Acuario-Leo está en todos. Por ejemplo, Shakira es una líder de la música, pero ella también puede ser seguidora de Rihanna y de J-Lo y de Britney Spears. Barack Obama es un líder de la política, pero él también puede ser seguidor de Bill Clinton, de Hillary Clinton, de Bernie Sanders, qué sé yo. Entonces, podemos ser líderes, pero a la vez también somos seguidores. O sea, esto no es indistinto, son las dos caras de la moneda. ¿Cómo ejerzo liderazgo y cómo soy desde el hecho de ser un seguidor, uno más de la masa? En Leo vemos el hecho de ser desde nuestra vida personal, desde nuestra vida íntima. Igual recordemos que el signo que le antecede es Cáncer. Ahí había mucha vida íntima, estábamos guardaditos en nuestro caparazón, es la intimidad. Entonces en Leo es cómo vivimos nuestra vida personal. Es el individuo, se observa al individuo como único y particular. Es el yo soy, esa es una palabra clave también para Aries, yo soy. Y en Leo es como yo quiero esto, es lo que viene muy adentro de la persona. Es la individualidad, el orgullo propio, la vanidad propia, la dignidad y el honor. Se relaciona con los leones. Si han visto, los leones son el rey de la selva, son vanidosos con su melena, y los gatos son así, se relaciona con este tipo de felinos, de animales, por esa vanidad, por ese orgullo que tienen, son muy dignos. Entonces en Leo vemos cuánta dignidad tenemos, cuánto honor, qué tan dignos somos. El hecho de tener dignidad, tener valentía, tener coraje, eso nos hace muy leoninos. En Acuario ya no es tanto el sentido de mi vida personal. Acuario nos habla de la humanidad, es mi sentido de humanidad. ¿Qué tan humanitario soy? ¿Qué le aporto al mundo? ¿Cómo veo al mundo? Es un sentido de amistad. En Acuario vemos el hecho de cómo soy yo de amigo, cómo es la fraternidad, la hermandad, cómo vivo ese tipo de cosas, la fraternidad, la hermandad, cómo participo, coopero, me integro a ese grupo de personas y a la humanidad misma. Es mi sentido de vida social, de comunidad y de humanidad. ¿Qué le aporto al mundo? ¿Cómo le sirvo al mundo? Es ese sentimiento. Aquí es más, en Leo es como yo quiero esto, yo soy esto, este es mi orgullo, esta es mi dignidad, y aquí es yo hago parte de esta humanidad, de este grupo, soy amigo, soy fraterno, coopero, entrego. Ya entendiendo el concepto del eje Leo-Acuario que rige el sentido de creatividad, tanto sensible o creatividad tecnológica, y el hecho de ser líder o ser seguidor, el hecho de mi vida personal o mi vida social, ya entendiendo ese eje Leo-Acuario, vamos a hablar de lo que significa tener el nodo norte en Leo y tener el nodo sur en Acuario. Entonces vamos a poner los ejes así. En este video vamos a hablar qué significa tener a Rahu, cabeza de dragón, en Leo, y a Ketu como la cola de dragón en Acuario. Recordemos que en todo esto de los nodos del karma o nodos lunares, todo lo que sea nodo norte es porque vamos a analizar la parte de luz, la energía positiva, la energía alta, la vibración alta del signo al que tengamos en el nodo norte, en este caso Leo. Y cuando tenemos el nodo sur, lo que vamos a analizar es la sombra, la energía baja,
la parte negativa, la sombra, la vibración negativa del signo que tengamos en el nodo sur. Es decir, en el nodo sur no hay que abandonar todo lo de ese signo, sino únicamente la sombra, lo negativo de ese signo. Obviamente ya traemos lecciones, nos quedamos con esa lección, pero que tenemos es que evolucionar hacia vivir ese nodo norte en el signo que nos corresponde vivir en esta existencia. Para la astrología védica e hindú, esto significa situaciones de las vidas pasadas que tenemos que soltar o aprender la lección y dejar ir para vivir nuestra propia lección en esta existencia. Sin embargo, los occidentales, como es un concepto de la astrología hindú que la astrología occidental greco-latina adquirió, pues entonces lo interpretamos más como que es una información, el nodo sur es una información de nuestros ancestros que nuestros padres nos transmitieron por la educación, por la forma de ser de ellos, nos implantaron como ese chip, ese condicionamiento, y tenemos que soltarlo, y en esta existencia tenemos que aprender a vivir nuestro propio destino, que es el nodo norte, el propósito de mi existencia. Entonces, bueno, cuando en nuestra carta natal, ya sea que lo tenemos en la marca natal o que todos lo vayamos a vivir por tránsito, tenemos el nodo norte en Leo y el nodo sur en Acuario, tenemos que buscar las características positivas de Leo y abandonar las características negativas de Acuario. Ya habiendo explicado cómo funciona esa estructura Leo-Acuario, significaría que en el nodo norte en Leo yo debo buscar ser creativo desde la sensibilidad, brillar, ser muy auténtico, muy original, muy yo soy esto, muy digno, el honor, la vanidad, el orgullo propio, buscar mi orgullo propio desde esa creatividad, que es una creatividad sensible. Tengo que buscar ser un líder, tengo que ejercer un liderazgo en esta vida. Siempre que tú tengas nodo norte en Leo, debes buscar ejercer liderazgo en esta existencia. ¿En qué área de vida? Te lo va a decir la casa astrológica. Dependiendo en qué casa astrológica caiga, tú vas a ejercer liderazgo, creatividad sensible, vas a tener orgullo propio, dignidad, vanidad, te vas a sentir un sol, que vas a llevar luz y a brillar en ese lugar donde te caiga la casa astrológica. Si vemos que es el nodo sur en Acuario, tenemos el nodo sur en Acuario y que tengo que soltar lo negativo de Acuario, tendría que soltar tanta creatividad técnica. De pronto soy un ingeniero y hago solo las cosas a partir de lo técnico, o soy de pronto carpintero o hago cosas técnicas. Entonces tendría que soltar un poquito eso para dejarme llevar más por asuntos de sensibilidad, o a mis creaciones técnicas ponerle más sensibilidad, ponerle un toque de personalismo, como que tengan mi marca personal, reforzar mi marca personal. Entonces tendríamos que con el nodo sur en Acuario abandonar esa creatividad que es más dada para un grupo, para un ideal de grupo, para una comunidad, y pensar un poquito más en la creatividad que es hecha más para mí misma, para que mi nombre o mi nombre sea reforzado y sea el que se luzca, más que se luzca el proyecto de grupo, que sea yo, mi persona, la que se luzca. Entonces, con un nodo sur en Acuario, es muy probable que la persona tenga que abandonar un equipo de trabajo, un equipo creativo, un equipo que se dedica a luchar por un ideal, por algo,
para ahora dedicarme es a pensar es en mí, en que mi nombre, mi dignidad, mi orgullo sea el que tenga reconocimiento. Bueno, en Acuario también vemos el sentido del hecho de ser un seguidor, de ser uno más de la masa de la humanidad. Entonces es muy probable que aquí yo tengo que dejar de ser el seguidor, el que le doy like a los videos de los demás, el que critico, el que grito encubierto desde la masa, el que voy a las reuniones. Tengo que dejar de ser de la masa de la humanidad como uno más allá escondido, mimetizado. ¿Para qué? No, Norte en Leo, para destacar mi yo, para brillar, para darme un lugar en el mundo, un lugar de mucha importancia. Aquí con el nodo sur en Acuario también vemos el sentido de amistad, fraternidad, como soy de amigo, es la vida social, la vida con los amigos, los grupos sociales. Y es muy probable que con ese nodo sur en Acuario tenga que soltar ese sentido del hecho de ser el gran amigo, del hecho de ser el que hace siempre la fiesta X, dejar de ser el amigo de todos, pero que realmente no tiene nada. Entonces dejar de ser ese gran amigo que puede llegar a volverse pues un bobo ahí de la manada y ser más bien una persona que se interese por sus propios asuntos, que coja las riendas de su vida personal y abandone tanta vida social, estar desbocado tanto por la humanidad, ayudando a los amigos, ayudando a la comunidad, ayudando a los perritos, ayudando a todo el mundo, pero su vida personal está muy mal. Entonces tiene que abandonar ese sentido de hermandad, fraternidad, comunidad para ser un poquito más egoísta, más personalista y brillar desde su yo. Entonces, bueno, ya entendemos de qué se trata esta dinámica, nodo norte en Leo, nodo sur en Acuario. Vamos, ¿cómo se comportaría esto en las diferentes casas astrológicas? En las diferentes casas astrológicas, ¿cómo sería el nodo norte en Leo? En la casa 1, que es la casa de la personalidad, de la proyección del yo, es la casa de la identidad, la imagen, el carácter, el cómo me vendo o me presento ante los demás y el cómo los demás me reconocen. Entonces, ¿qué tengo que ser? Pues tengo que ser un líder, tengo que ser un líder creativo desde la sensibilidad, desde el corazón, y tengo que tener mucho honor, dignidad, orgullo, ser un valiente, un orgulloso, un vanidoso, y esa tiene que ser mi personalidad, porque está en la casa 1 de la personalidad. Entonces tengo que forjar una personalidad de esa manera, intentar construirme como un líder, que los demás me vean como un líder. Si la tengo en la casa 2, que es la casa de la economía, los recursos, las finanzas, las propiedades, son mis recursos propios, mi dinero, mi salario, es mi tiempo, porque el tiempo también es un recurso. Son mis capacidades y habilidades innatas, porque esos son los recursos que me dio la vida, con los que yo nací. Entonces, ¿qué hago? Con un nodo norte en Leo en la 2, tengo que convertirme en un gerente, en un administrador, en un líder de mis propios recursos, el que lleve las riendas de las finanzas, del dinero, de las posesiones. Yo no le puedo dejar ese liderazgo a que otro me maneje mis cosas, mi empresa, el dinero del hogar. No, tengo que tomar las riendas de esas finanzas, de esos recursos. Cuando hablamos de la casa 2, también hablamos del hecho de cómo genero dinero, de cómo genero riqueza con mis habilidades, mis capacidades. Entonces, con un nodo norte en Leo en la 2, la manera de adquirir ese dinero es de una forma honrada, porque viene de la honra, la dignidad,
Leo es muy digno, por eso es muy orgulloso. Tiene mucho orgullo porque sabe que se ha conseguido las cosas honradamente, honestamente. Entonces, si el nodo norte en Leo, en la casa 2, tengo que conseguirme mi dinero de una forma honrada, honesta. No puedo estar haciendo corrupción, robando a los demás, robándome las herencias de otro o vendiendo mi cuerpo por dinero, teniendo sexo por dinero. Eso es indigno. Para un nodo norte en Leo no cabe esa indignidad. No hay tal orgullo en el hecho de hacerse al dinero de una forma corrupta. Entonces, la casa 2 del dinero también nos habla del valor propio. ¿Cuál es el valor propio que tenemos? Y nos habla de la belleza del cuerpo, del trato que le doy al cuerpo. Entonces, si tengo el nodo norte en Leo en la casa 2, tengo que ser como el león, como los felinos, muy vanidosos con su cuerpo. El cuerpo en el gimnasio, el cuerpo brillando, el cuerpo hermoso, el cuerpo bonito, el rostro divino, una cabellera divina. Porque es una posesión, este cuerpo que me dio la vida es un recurso que me dieron. Y si tengo el nodo norte en Leo ahí, ¿qué tengo que poner? Pues ponerlo a brillar. Bueno, hablo mucho de brillar porque el Leo y el Sol están muy emparentados. O sea, el Sol es regente del signo Leo. Entonces, siempre que tengamos algo en Leo, algún planeta, hay que poner eso a brillar en donde esté Leo, la casa donde se encuentre Leo. Ahora miremos, si tengo el nodo norte en la casa 3, que es la casa de la comunicación, de la expresión del pensamiento. Hay muchas maneras de expresar el pensamiento, muchos lenguajes. Por ejemplo, la gente que es sorda o muda tiene su lenguaje de señas. La gente que no le gusta casi hablar y le gusta más es pintar, transmitir a través del dibujo. Los matemáticos, físicos, químicos, en fin, todo el mundo del álgebra, de las integrales, bueno, no sé muy bien todos esos términos de álgebra, de aritmética, la geometría, la manera en que expresan su lenguaje es a través de todos estos símbolos matemáticos. La matemática es un lenguaje universal como la música lo es. La música también es un lenguaje universal. Entonces hay muchos lenguajes, muchas formas de expresión y de manifestación. Y en la casa 3 es el cómo yo me manifiesto. Y si ahí tengo al nodo norte en Leo, tengo que luchar porque esa expresión o manifestación en mi vida sea de una manera brillante, creativa, una creatividad sensible, sea desde el liderazgo, desde el honor, desde el orgullo, desde el conocimiento absoluto de las cosas, porque cuando tengo conocimiento absoluto de algo, estoy muy tranquilo, muy orgulloso, muy digno de lo que sé. Entonces, eso sería como trabajar la expresión desde la creatividad sensible, desde el liderazgo, desde la seguridad, la valentía, el orgullo propio. Cuando tengo, bueno, se me olvida, en la casa 3, que es la casa de la comunicación, y tengo el nodo norte en Leo, mi comunicación no es una verborrea larga, no. Es contundente, con pocas palabras digo mucho y es brillante. Voy al punto del asunto, llego, ilumino. Entonces, es maravilloso. A mí me gusta mucho, no sé si lo notaron, pero me gusta mucho Leo, me fascina. Bueno. Nodo norte en Leo en la casa 4. En la casa 4, que es la casa de la vida íntima,
la vida que es de las puertas hacia adentro. Es el hogar, la familia, la casa física, la relación con papá y mamá, con los hermanos, con el esposo, con los hijos. Es muy íntimo. Es con los que tú vives. De pronto tú compartes cuarto con una amiga y comparten la cocina, pero ya todo se vuelve muy íntimo porque tienen que compartir el baño, la cocina, los espacios, y aunque tú respetas la intimidad de ella y ella respeta tu intimidad, están compartiendo intimidad. Compartir un cuarto con tus amigos, compañeros o gente extraña ya es compartir intimidad. Entonces esa es la vida íntima, la casa 4. La gente se da cuenta cuando entras al baño, cuando te bañas, en fin, qué comes, qué no comes, todo eso es intimidad. Entonces, cuando yo tengo un nodo norte en Leo, en la casa 4, debo buscar ejercer creatividad sensible dentro de mi vida íntima, dentro de mi cascarón ahí escondido en ese mundo íntimo. De pronto tener un taller creativo dentro de la casa, ser creativo desde el hogar, cocinar creativamente. El hecho de ejercer liderazgo en el hogar, un nodo norte en Leo en la casa 4 es buscar ser el líder de mi hogar, de mi familia, llevar las riendas de mi vida íntima, brillar desde adentro. No brillar, el opuesto a la casa 4 es la casa 10, que es brillar desde la oficina, desde la profesión, desde la empresa. Eso es brillar afuera, en el escenario público. En cambio aquí tengo que buscar en la casa 4 brillar desde adentro. Que cuando la gente vaya a conocerme diga, ¡ay, guau! ¡Qué casa más linda! ¡Qué familia más bonita! ¡Oh, este es tu taller creativo! No me imaginaba que tu vida fuera así. Es hermosa. Entonces, ese es un nodo norte en Leo en casa 4. Ahora, en la casa 5. La casa 5 tiene una correlación con Leo. Están muy emparentadas, tienen que ver con los mismos temas. La casa 5 es la casa de las creaciones. Son los hijos de carne y hueso, son tus empresas propias y personales. No es la empresa que tú vas y trabajas para el jefe, no. Es tu propio negocio, tu marca personal, tu empresa propia, tu obra creativa. Tu obra creativa puede ser un libro, puede ser unas pinturas, pueden ser cerámicas, pueden ser artesanías, o tu obra creativa puede ser un invento. Son tus obras creativas. Entonces, cuando yo tengo el nodo norte en Leo, que me exige ser creativo desde la sensibilidad, líder, orgulloso, tener mucho honor, honra, y lo tengo en la casa 5, pues debo buscar que esos hijos que la vida me dio sean brillantes, brillen como un sol, se destaquen, que mis hijos sean mi orgullo. Debo buscar que mi empresa personal, mi proyecto personal, mi negocio propio sea un orgullo. Debo buscar que ese libro que publiqué, que esa tesis que escribí, que ese cuadro que pinté, que todo eso que hice sea un orgullo, sea un nodo norte en Leo. Es buscarlo. La vida no nos lo va a poner fácil, nos va a poner obstáculos hasta que lo alcancemos. Nodo norte en Leo en la casa 6. La casa 6 es la casa del trabajo, el servicio, la salud, las rutinas diarias. Puede ser una casa muy aburrida, porque dicen por ahí que el trabajo lo hizo Dios como castigo. Entonces, para muchas personas, la vida rutinaria, el hecho de trabajar, producir y hacer todos los días la misma vaina puede llegar a ser realmente aburrido. Entonces, la casa 6 nos exige servir al otro. Es cuando somos empleados. Entonces, con un nodo norte en Leo en la casa 6, yo tengo que buscar ser creativo desde mi trabajo, brillar desde mi trabajo como empleado, como servidor.
Y también buscar tener un liderazgo, manejar un liderazgo, ser una luz, un sol con mis compañeros de trabajo. Obviamente, no le puedo quitar liderazgo a mi jefe ni nada de esto, pero sí puedo ser ese empleado del año, empleado del mes, esa persona que se destaca y que ayuda a sus compañeros de trabajo, o por lo menos si no les ayuda, le muestra con el ejemplo. Es que en Leo no es como en Acuario que ayudamos al otro. No, en Leo simplemente somos y desde nuestro ejemplo que los demás nos sigan. Entonces, con un nodo norte en Leo en la casa 6, me muestro como un empleado excelente, eficiente, que conozco cómo es el manejo de todos y los demás se dan cuenta cómo soy, cuál es mi brillo y quieren seguirme. La casa 6 también es la casa de lo sagrado, porque lo sagrado no solamente es ir a un templo a orarle a Dios, a la Virgen, a lo que sea, no. Lo sagrado también es cuidar tu cuerpo físico, como cuáles son mis hábitos diarios, todo lo que significan las rutinas del día a día, desde cepillarme los dientes hasta echarme talcos en los pies, cortarme las uñas, limármelas, es el cuidado personal, todas esas rutinas, comer a las horas que toca comer, no dejar de comer el desayuno, todas esas cosas son sagradas. Entonces, con un nodo norte en Leo en la casa 6, pues brillo desde ahí. Soy esa persona que tiene unas rutinas muy bonitas. Soy ese tipo de personas que va, sale a ejercicio, regresa, desayuna bien, luego trabaja y tiene como una manera, toma las riendas de sus hábitos, de sus rutinas. Brilla desde ahí. Entonces, por ahí podemos ver gente que tiene buen uso de su cuerpo, del gimnasio y todo este tipo de cosas. Con un nodo norte en Leo en la casa 7. La casa 7 es la casa de el compromiso, de la relación con el otro, el cómo me asocio con los demás, las relaciones. Por eso es la casa del matrimonio. Es la casa de los socios comerciales, de las sociedades, de los pactos, las uniones y los contratos. Es la relación seria, responsable y comprometida con el otro. Entonces, con un nodo norte en Leo en la casa 7, tomo el mando, el liderazgo, soy creativo, brillo desde mis relaciones. Tengo un matrimonio brillante, llevo las riendas de esa relación, tengo una sociedad comercial realmente brillante, creativa, hermosa, digna, orgullosa. Tomo las riendas de esa relación. La casa 5 es la casa del amor y los romances, los noviazgos, pero la casa 7 es la casa del matrimonio. Entonces es muy diferente cuando tengo el nodo norte en Leo en la 5, que yo tengo que buscar lucirme con esos romances, ser orgullosa de ser la novia de este o aquel o el novio de este y aquel. En la 7 debo ser orgullosa, es de ser la esposa o el esposo de este o aquel personaje. Entonces debo buscar que esas asociaciones, ese esposo, ese contrato, sea realmente brillante y fuerte. No puede ser cualquier persona. Acuario es gente común y corriente, de la humanidad, de la manada. No, aquí con el nodo norte en Leo en la 7 es que yo busco casarme con alguien famoso o busco casarme con alguien importante. Cuando yo digo famoso e importante, no me refiero a gente que salga en la televisión únicamente. Puede ser famoso e importante en tu municipio, municipalidad, en tu pueblo. Puede ser alguien famoso de allá. Entonces, busco casarme, asociarme con alguien que tenga cierta fama, reconocimiento, popularidad, que sea brillante, creativo, algo wow. Busco esa asociación. La casa 7 es la casa de los contratos.
firmo un contrato con una empresa, wow, ¿sí? Hago una sociedad comercial con una persona que es wow. Entonces, eso es. Busco que mis asociaciones sean realmente brillantes, creativas, importantes. Casa 8. La casa 8 es la casa de todo lo que yo consigo en relación con el otro. Entonces, después de que yo me caso en la 7 o genero una sociedad, empezamos a crear cosas entre los dos. Es la economía compartida, es la riqueza que producimos entre los dos, es la vida sexual que los dos compartimos. Entonces, con un nodo norte en Leo en la 8, tengo que buscar que eso que hacemos entre los dos sea brillante, creativo, tenga honor, gloria, sea hermoso. Bueno, la casa 8 también hace referencia a las herencias, a los divorcios, a los procesos de cambio y transformación profunda y a las crisis. ¿Cómo le saco provecho a una crisis? Nodo norte en Leo en la casa 8. Entonces, de cierta manera, puede ser que tú obtengas mucho de ese divorcio o que obtengas mucho de la muerte de tus padres, obtengas una herencia y tienes que buscar que esa herencia o lo que te quedó del divorcio sea realmente hermoso, digno, creativo, maravilloso. Ahora vamos con la casa 9. La casa 9 es la casa de la mente superior. En la casa 3 yo les hablaba de la mente común y corriente, de los lenguajes, de los conocimientos planos, normales. La ciencia, la medicina, las matemáticas, la cultura, la música, la pintura, son conocimientos. Pero en la casa 9, con el tiempo, con la experiencia, adquiero sabiduría. Entonces, la casa 3 son conocimientos y en la casa 9 es sabiduría. Es el enfoque que yo le doy a esos conocimientos. Entonces, la casa 9 es la casa de la ideología política, religiosa, filosófica. Como tengamos nuestra casa 9, nos define en cuanto, a la persona le gusta la derecha o la izquierda, le gusta ser católico, evangélico o budista o ateo, ¿sí? Le define su ideología política según como tenga, o su ideología religiosa o filosófica, según como tenga esa casa 9. Entonces, con un nodo norte en Leo en la casa 9, yo tengo que buscar brillar, ser creativo, desde mi ideología, desde mi sabiduría, desde la experiencia que me ha dado la vida. También desde los conocimientos altos y superiores, como la maestría, el doctorado. Cuando me especializo en una técnica, entonces eso me va a dar un nivel superior, un nivel de maestría, y tengo que brillar desde ahí, ser un líder desde ahí. La casa 9 es la casa de los maestros. Entonces, con un nodo norte en Leo en la casa 9, tengo que ser un maestro brillante, creativo, un maestro líder. La casa 9 habla de muchas cosas. También nos habla de los viajes al exterior, los viajes, las aventuras a lugares lejanos. Entonces, si yo tengo un nodo norte en Leo en la casa 9, tengo que brillar desde el extranjero, desde esos viajes, desde esos desplazamientos. Bueno, ahora hablamos del nodo norte en Leo en la casa 10. La casa 10 es todo lo opuesto a la 4. Hablábamos de que la 4 es la vida íntima, el hogar. La casa 10 es la casa de la proyección profesional, el sentido de reconocimiento público. Entonces es el éxito profesional. Es cuando tú te vuelves una autoridad, un jefe, un líder, y es tu relación con las autoridades, con los jefes, con los líderes. La casa 10 es el ámbito de cómo, es el concepto de éxito que tengo y el cómo busco
alcanzar esas metas o esas ambiciones. Dependiendo cómo la tenga, la casa 10 me va a hablar de cómo es mi profesión, cómo busco alcanzar el éxito, cuál es la vocación, el oficio en el que más me puedo destacar, la profesión, el oficio en el que más tengo éxito. En un informe de orientación vocacional, yo puedo ver en tu carta natal, observando cómo está la casa 10, su regente, dónde se ubica su regente, qué aspectos tiene, puedo ver cuál es la vocación o oficio que más te puede llevar al éxito y cómo ese éxito te beneficia o no te beneficia. Entonces, cuando yo tengo un nodo norte en Leo en la 10, tengo que buscar ser un líder de ese escenario público, un líder de la empresa, un líder de la profesión, un líder del mundo público, del mundo que está de la puerta para afuera, de la puerta de la casa hacia afuera. ¿Cómo me destaco en ese escenario público? ¿Cómo soy creativo desde el liderazgo? Desde ser un jefe, ¿cómo soy creativo? Combina mucho. Leo se parece mucho a la 10 desde el tema de liderazgo y gerencia, porque la 10 está correlacionado con Capricornio, que también ahí vemos administradores y gerentes. Entonces, el nodo norte en Leo es buscar ser un líder, un gerente, un administrador en la 10, en tu profesión, oficio, en lo que tú te desempeñes. Bueno, ahora miremos la casa 11. La casa 11, con el nodo norte en Leo en la casa 11, pues tenemos que ser líderes de una gran manada. La casa 11 es la casa del grupo social, la vida social, los amigos, es la casa de los proyectos colectivos. Entonces pertenecemos a un grupo de amistad, ya sea el grupo de fútbol, el grupo de cultura, el grupo de las señoras que reciclan o el grupo de lo que sea, el grupo religioso, un grupo político, un grupo del que sea. Cuando tengo el nodo norte en la 11, busco ser el líder de ese grupo, brillar, destacarme dentro del grupo, busco ser creativo de una forma sensible dentro de ese grupo. Busco tener honor, gloria, honra dentro del grupo. Bueno, cuando esta posición es muy buena para la gente que tiene destinado o que su propósito es ser un líder político. Entonces, él va a ser, digamos, el líder de un partido político, el partido de color amarillo, de color azul, rojo, verde, el partido que sea. Entonces, tener esa posición en los nodos del karma es porque el propósito de su existencia es venir a liderar esa manada, ese grupo de gente, de seguidores. Bueno, cuando tenemos el nodo norte en Leo y en la casa 12, la casa 12 es una casa muy hermosa. No hablemos de la fatalidad de la 12, hablemos de lo bonito de la 12. La casa 12 es la casa de la espiritualidad, son mis creencias espirituales, es la fe que tengo y según como yo tenga la casa 12, pues va a ser mi espiritualidad, va a ser tú crees en esto, en aquello, otro cree en esto, en aquello, pues porque cada uno tiene una casa 12 diferente, no, todos somos distintos, todos somos diferentes. La casa 12 hace referencia al altruismo y al humanismo, el cómo tú ayudas a las demás personas, qué tan altruista, humanista eres, qué tan sensible eres. La casa 12 es la casa de la inspiración artística, es la casa del recogimiento, la soledad del reposo, porque también tiene que ver con inspiración artística y solo te puedes inspirar si estás en soledad. No compartiendo con tus amigos, pues es difícil como inspirarse, te puede llegar alguna idea, pero es cuando estás solo, cuando tú eres más creativo. Entonces, tener ese nodo norte en Leo en la casa 12 nos habla de brillar y destacarnos
desde un escenario oculto, que puede ser tu vida espiritual. Entonces tú eres un líder espiritual que no busca reconocimiento, tú buscas es ayudar a los necesitados. O eres una persona que ayuda a los animales de la calle y tú no estás buscando reconocimiento, solo quieres ayudar a esos animales de la calle. Tú haces grandes sacrificios y tú eres muy creativo, eres un líder, un gerente, una persona que se destaca, que busca la honra, pero desde ese lugar oculto y misterioso que es la casa 12, desde tu espiritualidad, desde tu sentido humanista, desde la filantropía, desde la ayuda al que sufre. Puede ser que tú también, con ese nodo norte en Leo en la 12, tú seas un psicólogo, o seas un médico, o seas una enfermera, o seas un veterinario que ayuda a sanar a los que tienen enfermedades físicas o enfermedades emocionales. Entonces, tú eres una persona que lleva luz a los que están sufriendo. Eso sería tener un nodo norte en Leo en la casa 12. Ser un líder del humanismo, de la sensibilidad, ser eso. Bueno, ahora vamos a pasar con el nodo sur en Acuario en las diferentes casas. Ya hemos visto que cuando tenemos el nodo sur en Acuario, tenemos que abandonar el hecho de ser un seguidor, uno más de la manada. Tenemos que abandonar la vida social, tanta amistad, estamos tan mimetizados en un grupo, tan metidos en un grupo, que se nos olvidó quiénes somos, se nos olvida cuál es nuestra individualidad, el yo soy, el yo quiero, esas necesidades profundas e individuales, porque estamos mimetizados en el grupo. Acuario es un signo que está regido por Urano. Urano es el planeta de la rebeldía, la revolución, y Acuario está muy emparentado con estos grupos revolucionarios. Pueden ser grupos guerrilleros o grupos paramilitares o grupos que generan revoluciones. Aquí en Colombia las FARC, ETA en España, ISIS en Medio Oriente, bueno, lo que sea, son grupos de revolución y son grupos violentos. Esa es una sombra acuariana, ser un rebelde, un terrorista, esa es la sombra acuariana. Pero hay muchas más sombras acuarianas. Sombra acuariana es estar metido en un grupo de amigos y estás tan metido, tan mimetizado con tu grupo de amigos, solo te la pasas con los amigos, en la farra, en la rumba con los amigos, que se te olvidó quién eres tú, qué es lo que tú quieres. Tu vida personal no existe, solo existe vida social. Otro grupo acuariano puede ser el grupo de la religión. Estás metido en una religión, entonces hay culto el sábado de jóvenes, el culto el domingo de los papás, el culto del liderazgo, de escuela de líderes no sé cuándo, y estás toda la semana metida metido con la iglesia, que se te olvidó quién eres tú. Tu vida personal no existe, eres solamente parte de un grupo. Si te quitan ese grupo, si te sacan de ahí, sufres una crisis existencial y no sabes quién eres, te desubicas en la vida, te sientes sin base, sientes que necesitas pertenecer. Es ese sentido de pertenencia a esos grupos. O por ejemplo, estás tú en un grupo de yoga, en un grupo de pachamamístico, entonces tú quieres pertenecer a ese grupo y hacer parte y te mimetizas y sientes que sin ese grupo tú no puedes. Sea el grupo que sea budismo, el grupo de fútbol, estás metido con los chicos del fútbol y tu vida es el fútbol. Donde ese grupo desaparezca o eso es una catástrofe para ti. Tú no eres tú eres ese el grupo. Tú no eres tú, eres el partido político. Tú no eres tú, eres la iglesia. Tú no existes, tú eres ese el grupo. No sé si ustedes me entiendan un poquito, pero aquí la individualidad desaparece completamente. Es un poquito parecido al tema comunista llevado al extremo, en que
la vida individual, tú no eres tú, tu vida individual no importa. Lo que importa es el grupo, es el Partido Comunista, es el grupo. Tú como ser individual no interesas. A mí no me importa que tú seas esto, que te guste o no te guste. Tú tienes que seguir los designios del grupo. Entonces, llámesele Partido Demócrata, Partido Republicano, Partido Comunista, lo que sea. Cuando estamos metidos en un grupo y nos absorbe el grupo o dejamos que el grupo nos absorba de una forma que, mejor dicho, ya tú no tienes vida personal, ya tú no existes. Eso sucede. Entonces, esa es la sombra acuariana. Acuario también puede llegar a volverse muy frío, muy frío. Acuario también puede llegar a ser una persona amargada en lo más bajo de su vibración. Entonces, puede ser rebelde por el lado uraniano. Como Acuario está regido por Urano y por Saturno, por el lado uraniano es rebelde y violento. Por el lado saturnino es un ser amargado y solitario. Entonces, pero de todas maneras es una persona que está mimetizada con una idea, con un ideal, con algo. Puede ser que seas más saturnino, entonces no estás en un grupo ni político, ni guerrillero, ni de fútbol, ni de amigos, no, ni de la iglesia, no. Puede ser que tú seas tengas mucha energía, es saturnina. Entonces tú estás solo, solitario, metido en un laboratorio o en un taller, construyendo un invento y estás absorbido por tu propia creatividad. La creatividad, la tecnología te absorbe, te llega a absorber completamente. Y entonces tú ya no existes. Leo es el corazón, el sol, lo que nos hace vibrar. Tú ya no existes. Lo que existe es tu invento, tu ciencia, tus matemáticas, o tu arte, tu taller creativo. Eso es lo que existe. Tú ya no existes. Estás totalmente absorbido en tu invento, en tu ciencia, en tu taller. Los demás ya no importan, tu vida personal no importa, tú ya no eres feliz, eres un amargado. Entonces ese nodo sur en Acuario lo podemos ver por el lado uraniano de los grupos o por el lado saturnino, que es como el viejito científico constructor absorbido en sus inventos creativos. La sombra acuariana, está relacionada con la vida social, con esa creatividad que te absorbe, está relacionada con el hecho de ser solamente un seguidor y tu vida personal ya no existe. Entonces, ¿qué pasa si la tenemos en las diferentes casas o áreas de vida? ¿Qué tenemos que soltar ahí? Vamos a verlo en las diferentes casas astrológicas, cómo se comportaría este nodo sur en Acuario, cómo tendríamos que soltar, abandonar, dejar atrás, dejar ir, cortar el lazo de ese nodo sur en Acuario, que es como un chip, como un condicionamiento que traemos, ya sea de vidas pasadas o de nuestros ancestros que nos enseñaron a ser de esa manera, a ser personas entregadas al grupo social y nuestra vida personal no importa, a ser personas entregadas a una causa, a un invento, a la ciencia, a la creatividad, pero nuestra vida personal no importa. Entonces vamos a ver cuál es ese comportamiento del nodo sur, cómo lo tendríamos que soltar por las casas astrológicas. Bueno, nodo sur en Acuario en la casa 1. La casa 1 es la casa de la personalidad. Entonces, si mi personalidad es así, nodo sur en Acuario, tengo que dejar de ser esa persona que es el amigo de todos, pero
el amigo de nadie, ese ser tan social, tan absorbido por el grupo, ese chico de la fiesta X, que estás entregado para agradarle a la gente, esa personalidad que se vuelve una marioneta, un títere, una personalidad no sur en la casa 1, es como que tengo que abandonar esa personalidad de ser el seguidor de la manada, la oveja que sigue la manada. O de pronto soy un rebelde, un inconformista que lucho por los ideales desde algún grupo, o soy una persona que está mimetizada en cualquier tipo de grupo religioso, político, de amigos, de fútbol, de cultura, de lo que sea, pero no me destaco. Y en ese grupo siento que ya no fluyo, que ya no voy bien, que ya mi personalidad no... Esa personalidad que puede ser rebelde, amargada, que puedo ser uraniano, puedo ser un amigo de todos y un amigo de nadie, o puedo ser un saturnino que es más como el amargado. Entonces tengo que soltar esa personalidad que es más desbocada por el grupo o desbocada por una creatividad, por un invento. Entonces debo soltar esa personalidad acuariana. A veces se puede llegar a comportar muy frío, como les digo, amigo de todos pero amigo de nadie, entregado a su ciencia, a sus inventos. Tendría que soltar esa personalidad. Casa 2. La casa 2 es la casa de los recursos, las propiedades, el cómo manejo yo mi economía, el cómo manejo lo que produzco por mí mismo, son mis propios recursos. Entonces yo tengo que soltar una forma técnica. De pronto yo me inventé una manera, o mis ancestros, mis padres se inventaron una forma de hacer contabilidad, una forma técnica de manejar las propiedades, los recursos, una forma también tecnológica. Esto se maneja de cierta manera técnica. Entonces yo tengo que soltar esa creatividad técnica con la que manejo mis recursos. Entonces de pronto venimos de ser una familia o ser personas que generábamos recursos a través de un invento técnico. Tendríamos que soltarlo. ¿O qué tendría que soltar? El hecho de ser simplemente un observador de cómo los demás hacen con mis recursos lo que quieran. Entonces tengo que soltar eso de que de pronto los amigos, la vida social, todo el mundo se mete con mis recursos, en cómo yo manejo el dinero, cómo lo invierto, cómo lo uso, hasta con la belleza de mi cuerpo y hasta con mi tiempo. Los demás determinan, la vida social determina qué hacer con mis recursos. Entonces yo tengo que romper con eso. La casa 3. La casa 3 es una casa de la comunicación. Es una casa de la expresión del pensamiento, de los lenguajes. Ya lo explicábamos. Cuando tengo el nodo sur en Acuario, esa comunicación es menos directa. Estoy ahí camuflado en las redes sociales. Estoy gritando desde el Twitter, desde Facebook, desde YouTube, criticando, vociferando, pero no desde mi propia persona. Puedo estar camuflado desde una cuenta anónima. Soy un seguidor, soy anónimo, soy uno más de esa red social. Y en esa casa 3 me expreso menos desde el yo, sino desde el de nosotros. Nosotros creemos, nosotros pensamos esto. Entonces estoy absorbido. No es mi pensamiento, es el pensamiento de un grupo. No es mi propio pensamiento. Tendría yo que soltar, drenar, dejar ir, cortar ese pensamiento que dejó de ser propio y ahora ese es el pensamiento de un grupo. Ya yo no hablo como yo.
como yo desde mi propio criterio, desde lo que yo creo, sino hablo desde lo que el grupo quiere, desde lo que el grupo... Esta es una posición para gente que se ha manejado o viene de un mundo donde se ha manejado muy bien, siendo el vocero, el comunicador social de la empresa, del grupo de fútbol, de esto. Nunca él piensa lo que él cree, sino siempre es como lo que el grupo considera, lo que el partido político, lo que la iglesia, pero no tiene pensamiento propio. Porque pues igualmente en muchas situaciones pues no puede ser así. Pero entonces con esto la persona tendría que soltar eso para ahora tener su propio pensamiento y decirlo desde su propia enfoque y sabiduría. En la casa 4. La casa 4 es la casa de la familia, el hogar, la casa física. Es la casa de la vida íntima. Entonces, ¿cómo yo manejo? Puede ser de una forma fría mi vida íntima. Soy muy frío en mi intimidad. Soy muy amargado. O he generado cierta creatividad técnica, ciertas tecnologías en mi vida íntima. He generado una forma de ser hermano, amigo, de estar mimetizado con el grupo, pero el grupo es familiar. Cuando hablo de la casa 4, hablamos de grupos familiares. Entonces yo ya no tengo voz propia, ya estoy absorbido, mimetizado por la familia. No es lo que yo diga, es lo que diga la hermana mayor, es lo que diga el hermano mayor, es lo que diga papá o mamá. Yo soy como un títere, no tengo voz propia, soy un seguidor de la manada de mi familia. Donde yo me rebele, pues voy a ser ese rebelde de la familia. Este nodo sur en Acuario también nos puede hablar de eso. La rebeldía desde la familia, nodo sur en Acuario en la casa 4. Soy el rebelde de la familia, el inconformista o el amargado, o soy esa persona títere seguidora de todos las voces que digan, lo que digan los otros hermanos, los otros tíos, primos. En la casa 5, ¿qué tengo que abandonar? Tengo que abandonar esa frialdad en el amor, esa amargura en el amor. La casa 5 es la casa de nuestras creaciones. Son los hijos, la empresa personal, la empresa creativa, las obras propias. Es lo que hacemos y producimos por nosotros mismos. Y es muy probable que en esa casa 5 yo haya hecho una creación, un invento original técnico, un invento científico, o le he dedicado mucho tiempo y estoy absorbido en esa creación. Tengo que soltarlo, tengo que dejarlo ir porque ya no funciona. Y entonces, el nodo sur en Acuario en la 5 puede ser también criar a tus hijos de una manera fría o amargada. Puede significar que tus hijos sean rebeldes y amargados o inconformistas. El nodo sur en Acuario en la casa 5 puede indicarnos que hay que soltar a esos hijos. De pronto mis hijos se convierten en mi club de amigos y tengo que dejarlos ir, tengo que soltar a mis hijos, cortar ese cordón. Nodo sur en Acuario en la casa 5, soltar esos amores o romances que encontré en un mundo acuariano, en un mundo social, y los volví mis noviazgos o mismos romances. Ahora tengo que soltarlos. Nodo sur en Acuario en la casa 7. El nodo sur en Acuario en la casa 7 nos habla de la manera en que de pronto somos amigos de la pareja,
De pronto hay frialdad en el matrimonio, hay cierta frialdad con las sociedades comerciales, con el socio comercial, hay cierta amargura. Puede también hablarnos el nodo sur en Acuario en las 7, que hay rebeldía, hay alteración, inestabilidad en las relaciones. Puede hablarnos de que hay falta de creatividad, o entre los dos no somos creativos, o los dos estamos metidos en absorbidos por nuestra ciencia, por nuestras creaciones, y se nos olvidó ser pareja. Entonces, el nodo sur en Acuario también en las 7 puede indicar que los amigos, la vida social, se inmiscuye, se mete mucho en la relación pareja o en la sociedad comercial o en el contrato. Puede ser un contrato, puede ser que lo que yo tenga que romper es un contrato muy acuariano, un contrato muy social, es decir, que no es tanto en sí el matrimonio con esa persona o la sociedad comercial con esa persona o el contrato con mi jefe, sino es más que me están mirando y observando y juzgando un montón de personas y tengo que seguir con ese contrato por la aprobación social. Tengo que cortar con eso. En la casa 8. La casa 8 es lo que yo produzco con el otro. Entonces con el otro producimos una economía, con la pareja generamos economía, con el socio comercial creamos una empresa, la entidad bancaria, con la entidad bancaria yo creo una dinámica de pagos, con las herencias que me dejan mis padres genero algo. Si hay un divorcio, con lo que queda del divorcio yo genero algo. Entonces la casa 8 es lo que yo genero con el otro. Y tengo que de pronto, el nodo sur en Acuario, soy muy creativa, muy seguidora del otro, muy ayudadora, muy cooperadora, muy amiga del otro, muy buena gente. O puede ser que yo sea rebelde, amargada, fastidiosa con el otro. Y a mí me toca soltar liquidar esos bienes, esa dinámica en que los dos estamos creando. Nos toca soltar eso. En la casa 9. La casa 9 es la casa de los estudios superiores como maestría, doctorado. Es la casa de los viajes al extranjero. Es la casa de la ideología política, religiosa, filosófica. Es tu concepto de la verdad. Es la casa del progreso, el crecimiento y la independencia. Cuando te independizas y eres libre. Esa es la casa 9. Entonces con el nodo sur en Acuario en la 9, bueno, tengo que buscar cortar con una forma de ser de pronto fría, la creatividad técnica desde los estudios sin tener en cuenta la sensibilidad leonina. Tengo que soltar el hecho de ser un profesor amargado saturnino allá metido en su laboratorio. Tengo que soltar el hecho de pronto de ser el profesor más el profesor que hace parte, que está mimetizado dentro de ese grupo académico, el mundo de la academia, el mundo de los profesores. Estoy mimetizada en ese grupo de profesores y tengo que soltarlo. O de pronto soy una persona que viaja mucho y en esos viajes hago amigos y tengo amigos para viajar y gasto mucho dinero viajando y viajando. Y ya es hora de soltar esos grupos de viaje, ese ideal. Acuario son los ideales. Entonces, ese ideal de estar viajando y viajando. Entonces, es momento de soltar eso. En la casa 9, la forma en que yo crezco o me desarrollo, también hay que soltar cierta manera de crecimiento y desarrollo que puede ser muy frío, puede ser muy desde el mundo social, muy desde la ayuda de los demás, sin yo destacarme. Bueno, en la casa 10. La casa 10
es la casa de la profesión, es la casa del éxito público, es la profesión en la que más éxito vas a tener. Son las ambiciones, el concepto de éxito, el cómo luchas tú por esas altas ambiciones y objetivos. Entonces yo tengo que soltar esos objetivos que de pronto son muy acuarianos. Es el objetivo de crear un grupo de amigos, una red social, un invento tecnológico creativo de innovación que le ayude al mundo para yo conquistar el éxito y destacarme en esa casa 10. De pronto tengo que soltar esas ambiciones, dejarlas atrás. En la casa 11. La casa 11 tiene mucha correlación con Acuario. Nos habla de la misma dinámica. Nodo Sur en Acuario es la 11, es dejar esa vida social atrás, cortar con esa vida social, con estar tan mimetizados en ese grupo social donde tú ya no existes. Entonces es dejar atrás ese grupo de amigos, ese partido político, esa iglesia religiosa, ese proyecto colectivo en el que creaban cosas, un invento creativo, un proyecto de grupo. Que pertenezco al grupo de fútbol o al grupo de ajedrez o al grupo de lo que sea, pero de pronto ya me está haciendo daño, ya es tóxico, ya no soy yo ya no existo, tengo que soltarlo. La casa 12. La casa 12 es la casa de la espiritualidad, es la casa de tus creencias espirituales, del mundo artístico, la inspiración artística, es la casa del humanismo y la filantropía, el cómo ayudo a la humanidad. Entonces, cuando yo tengo Acuario en la casa 12, yo he sido una persona que me entrego por completo a esa causa espiritual, me mimetizo con las corrientes espirituales, me mimetizo con el hecho de ayudar a los que sufren, a los perritos de la calle, a los enfermos, a los niños con hambre. Busco siempre estar como entregado a eso desde un grupo. Puedo ser una enfermera, un médico, y estoy metida las 24 de los 7 días de la semana sanando enfermos, recuperando gente. Estoy en una especie, metida como en un club altruista, o estoy en un grupo muy bohemio. La casa 12 puede ser el grupo de los artistas o un grupo también bohemio, donde las drogas, el licor, todo esto hace parte de ese grupo bohemio, donde la música, cantar, los bares, la vida nocturna, la fiesta, la rumba. La casa 12 hace referencia a las evasiones, a las drogas, a todo ese mundo bohemio. Entonces, de pronto, con un nodo sur en Acuario, estoy mimetizada con eso. Soy la persona que va y ayuda a los ancianos, que rescata animales, o que estoy metida con mi grupo de música, o con mi grupo bohemio, o soy la enfermera, el médico, que estoy absorbido por mi servicio humanista, altruista. Yo tendría que soltar ahí tanta martirismo y sacrificio, tanta entrega, para pensar más en mi nodo norte en Leo, mi vida personal. Bueno, amigos, espero que te haya gustado esta saga del nodo norte en Leo, el nodo sur en Acuario. Recuerda darle me gusta a este video, comentarlo, compartirlo, suscribirte a mi canal, hacer preguntas y solicitar los servicios.